Le damos la bienvenida a Miguel Lascano y Andrea Condori. Bienvenida, senadora, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. Buenos días, Andrea. Un gusto poderme dirigir a la audiencia de La Razón Radio y acá estoy a sus órdenes. Senadora, explíquenos por favor qué prosperidad va a tener la promulgación de la ley que ha promulgado el presidente de la Cámara de Senadores en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa. Ayer el ministro de Justicia ha asegurado que no van a publicar estas dos leyes en la Gaceta. ¿Qué criterio tiene de esto? Bueno, en realidad, si hacemos un análisis desde el punto de vista técnico-jurídico, nosotros el 6 de junio en la Asamblea habíamos sancionado varios proyectos de ley. En esa sesión, Andrónico actuó como establece la norma. En ausencia del vicepresidente, el reglamento de senadores indica que el presidente del Senado asumirá la presidencia de la Asamblea Legislativa. Incluso en ausencia del presidente del Senado, puede el presidente de diputados asumir la presidencia de la Asamblea. Entonces, legítimamente y legalmente está blindada esa situación. Esas leyes que fueron sancionadas en la sesión de la Asamblea nunca fueron promulgadas. Es más, hubo un recurso directo de nulidad indicando que Andrónico hubiera usurpado funciones. Ese recurso de nulidad, Andrea y Miguel, fue presentado ante el Tribunal Constitucional, pero como desde el 2 de enero no tenemos tribunal, ese debió haberse quedado para que cuando venga el tribunal legítimamente constituido se pronuncie. Sin embargo, de manera arbitraria, las personas que están usurpando funciones emitieron un auto, pero un auto que así fuera un tribunal legítimamente constituido, un auto que significa una aberración jurídica, porque en ese auto ellos ya están resolviendo el fondo. Y el auto de admisión, ¿qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver solo si uno ha cumplido con los requisitos de formalidad, nada más. En consecuencia, en este caso, ellos fueron mucho más allá. Una comisión de admisión resolvió prácticamente el fondo de ese recurso. Como le digo, al no existir tribunal constitucional, ese auto que emitieron carece de valor legal. Entonces, las leyes que sancionó la Asamblea el 6 de junio quedaron en el limbo. Y eso no puede acontecer. Es por esa razón que Andrónico el día lunes asume la decisión de promulgar las leyes que las había sancionado la Asamblea y no lo hizo el vicepresidente. ¿Y por qué tenía que hacerlo el vicepresidente? Porque el presidente no lo hizo en el plazo que establece la norma. En consecuencia, esta decisión que ha tomado Andrónico es una decisión que está en el marco de la norma, Andrea y Miguel. Senadora, sin embargo, ayer la bancada del Movimiento al Socialismo en la Cámara de Diputados ha recordado de que esta sesión bicameral del 6 de junio ha sido declarada nula por el Tribunal Constitucional y posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido un comunicado en el que señalaban que estaban trabajando con total normalidad. Es decir, ¿cómo repercute toda esta crisis decisoria que está viviendo el país en todas estas tomas de decisiones? Si bien ya Andrónico Rodríguez ha promulgado estas leyes, no hay una respuesta concreta por parte del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Bueno, lo primero, Andrea, es que usted tiene que decir que no existe tribunal constitucional. Esa no es una resolución de un tribunal. Eso corresponde a una opinión
de ex magistrados. Eso tiene el mismo valor legal que lo que yo le estoy diciendo a usted. Es decir, que en mi calidad de ex magistrada estoy emitiendo una opinión. Ahora, yéndonos al fondo, ¿qué es lo que debería hacer Andrónico? Andrónico debería remitir una copia de todas las leyes que ha sancionado y remitirlas, que ha promulgado, perdón, y remitirlas a un medio de prensa de difusión nacional, porque la Constitución Política del Estado dice que la ley es obligatoria desde el día de su publicación. Entonces, si el ministro de Justicia indica que no se va a publicar en la Gaceta, aleatoriamente se tendría que publicar en otro medio de prensa, para que así, una vez que se haya publicado la ley, la policía y el Ministerio Público vayan con la fuerza pública y pongan candado a las oficinas y saquen a esas personas que están usurpando funciones, Andrea. Senadora, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral de alguna forma ha validado la prórroga de los magistrados al aceptar hacer unas elecciones judiciales parciales. No, no es que haya validado, Andrea, y si usted lee, por ejemplo, el auto que emite el Tribunal Electoral, usted va a ver la disidencia del doctor Oscar Hasenteufel, donde él, que es un jurista de los más connotados de Bolivia, claramente indica que no se reconoce la competencia, ni la legitimidad, ni la legalidad de estos señores usurpadores. Sin embargo, él tiene que cumplir con lo que determina el Pleno. Al ser una entidad colegiada, Andrea, uno tiene que cumplir lo que decide el Pleno. Y el Pleno ha decidido que para evitar un caos, que para darle certidumbre al ciudadano, se haga la elección de la forma no total en todo Bolivia, sino en algunos departamentos. Para evitar que esto se dé, yo he presentado un proyecto de ley, Andrea, y el proyecto de una ley corta interpretativa claramente está diciendo que al haber ya sido sometida a un control de constitucionalidad la ley, el proyecto de ley que regula el proceso de elecciones, lo que es hoy la ley 1549, ningún tribunal de garantías puede disponer la inaplicación. En consecuencia, nosotros como Asamblea Legislativa, haciendo uso de la facultad interpretativa que nos da la Constitución, emitimos esta ley. Nosotros en el Senado la hemos sancionado. He pedido al presidente de diputados que en la sesión que va a haber hoy día se incluya en la agenda este tema, porque es de vital importancia para el proceso democrático del país, Andrea. Senadora, buenos días, le habla Miguel Lascano. Una consulta: en las actuales circunstancias donde hay una desinstitucionalización en el país, ¿qué se puede hacer? ¿Qué efecto va a tener esta norma que ha sido aprobada o promulgada por el senador Andrónico Rodríguez en su calidad de presidente de la Asamblea? O sea, estamos en una situación jurídica bastante compleja. ¿Qué se puede hacer aparte de todo lo que nos ha comentado ya para que esto tenga un efecto inmediato? Bueno, es importante que los ciudadanos sepan que desde el 2 de enero hemos sufrido un golpe constitucional judicial, es decir, que estamos viviendo en un estado de facto en lo que tiene que ver al sistema judicial. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque en realidad se está afectando la Carta Democrática, se está afectando a uno de los pilares importantes de lo que es el Estado. Entonces, por esa razón, cuando usted me pregunta esto, yo como ex magistrada le digo que lo que debería hacerse es cumplir la ley
que ha promulgado Andrónico Rodríguez. Ahora, ¿qué medios tenemos? El medio, como le decía, primero publicar la ley, porque la ley no se puede cumplir si no la ha publicado. Si el órgano ejecutivo se resiste a publicarla, yo, como jurista, haría una acción de cumplimiento para que la Gaceta la publique, primero. Y en segundo lugar, una vez que se haya publicado en cualquier medio de prensa de difusión nacional, escrita, con eso iría yo a un representante del Ministerio Público y pediría que se precinten las oficinas de esas personas que son delincuentes, son personas que están cometiendo delitos continuados desde el 2 de enero hasta el día de hoy. Senadora, ¿qué está haciendo la Asamblea Legislativa para blindar o incluir en este caso a los vocales del Tribunal Supremo Electoral en la Ley 044? Bueno, en realidad ese tema no lo he incluido en el proyecto mío. ¿Por qué? Porque eso significaba la modificación de la Ley 044. Y como le digo, nosotros solo hemos hecho una ley interpretativa y en consecuencia ni siquiera necesitábamos remitir al órgano ejecutivo ni al órgano judicial, a ninguno de los órganos para viabilizar ese proyecto de ley. Por eso también en el día que se presentó el proyecto se sancionó en el Senado. En este caso, yo estoy trabajando ya en una modificación de la ley 044 y de la ley que modifica la ley 044. Y en esa estamos incluyendo al órgano electoral para blindarle, para protegerle y para que no sean remitidos por acciones ejercidas en su función a juicios penales, sino que vayan a un antejuicio o a un juicio político como es el que prevé la ley 044. Senadora, nos decía que hoy día va a poner en consideración este tema de la ley corta. ¿Es posible que hoy día sea aprobada en la Asamblea? Este tema ha sido ya sancionado en el Senado. Exacto. Le hemos remitido a diputados. Entonces, como diputados hoy se está reuniendo, he mandado 2 notas a diputados. Una el mismo día que se sancionó en senadores y otra le he mandado ayer al presidente de la Cámara de Diputados, indicándole que por la seguridad jurídica del país, la paz social, debe tratarse este proyecto en la sesión que hoy tienen. Si bien es una sesión que va a determinar la asignación de comisiones y comités, se puede dispensar el trámite y se puede tratar esta ley. En este caso, tenemos que ver la voluntad política que tenga el presidente y la fuerza política a la que representa, estamos hablando del presidente de diputados, para ver si realmente tienen el deseo de que existan elecciones judiciales. Si es que realmente el gobierno está comprometido con las elecciones judiciales, este proyecto de ley debería ser tratado hoy día y debería ser sancionado en diputados hoy y promulgado mañana por el presidente del Estado Plurinacional. Senadora, permítame hacer, por favor, una última precisión. En caso de que Andrónico Rodríguez haga la publicación en un medio de alcance nacional, ¿tendría que regir ya la ley al día siguiente, tal vez? Sí, para mí sí, porque la Constitución establece, creo que es el artículo 164, no recuerdo de memoria, en el parágrafo primero dice que una vez sancionada se remitirá a la Gaceta, que es lo que ya ha hecho Andrónico. Y el parágrafo segundo dice, una vez publicada será de cumplimiento obligatorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera parte ya la ha cumplido Andrónico al remitir a la Gaceta. Si la Gaceta no la publica, en ninguna parte se dice que no podrá ser publicado por otro medio. Dice que desde que se publica es válida. Entonces acá, haciendo una interpretación favorable y haciendo una interpretación de acuerdo
con lo que ha pensado el constituyente, se tiene que aplicar la norma.